Bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas. En esta ocasión nos encontramos conversando con el miembro de la Alianza para la Reforma Constitucional para el Derecho Humano a la Alimentación y director del Centro de la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez, con quien hablaremos sobre la propuesta que se hizo hace unos años para que el derecho a la alimentación adecuada sea incluido como ley dentro de la Constitución de la República. En ese sentido, queremos conocer cuál es la situación que se mantiene sobre dicha propuesta en El Salvador. En efecto, ya llevamos 12 años de lucha eh, insistiendo ante la Asamblea Legislativa que se reconozca el derecho humano a la alimentación adecuada. Así está reconocido en el ámbito mundial y hasta la fecha no ha sido aprobado. Fue en la legislatura, como usted bien lo decía, en el 2006-2009, que presentamos la primera propuesta para que se reconociera este derecho. En la legislatura 2009-2012, recuerdo que logramos la aprobación. Hay que tener en cuenta que para hacer una reforma constitucional es una legislatura la que la aprueba de un periodo y la siguiente legislatura del siguiente periodo la ratifica. Y ya en ese sentido quedaría reconocida en la Constitución de la República de El Salvador. Sin embargo, en la legislatura 2009-2012, que debió que se aprobó, fueron 81 votos favorables, me acuerdo, fue por mayoría que tuvimos este reconocimiento para hacerla precisamente en el artículo 69. ¿Qué fue lo que sucedió después del 2009 al 2012? La siguiente legislatura la tendría que haber ratificado, que era la legislatura 2012-2015, pero no pasó en la legislatura y se perdió todo el esfuerzo que se había iniciado desde el año 2008, cuando la presentamos en la legislatura 2006-2009, más lo que se aprobó en el 2009-2012. Entonces, recientemente, este año, más específicamente el 18 de agosto, la presentamos a la legislatura 2019-2021, que ya va a estar por finalizar su periodo, y es a la fecha, hemos estado insistiendo, y es a la fecha que todavía no ha sido ratificada. Nosotros hemos dado todos los argumentos legales amparado en la misma Constitución de la República, en el artículo 1 de la Constitución, donde se establece que el Estado tiene la obligación de asegurar sobre todo el bienestar económico. Como es bien sabido, el derecho humano a la alimentación adecuada está íntimamente relacionado a esa perspectiva de carácter económico. El artículo 52 de la Constitución habla de la enumeración de los derechos y los beneficios y no excluye a otros derechos relacionados a los principios de justicia social. Y siendo que el derecho humano a la alimentación adecuada es un derecho reconocido internacionalmente con esa perspectiva de principio de justicia social, sin embargo todavía no se reconoce, no ha sido aprobado. Es decir, elementos jurídicos, base jurídica constitucional hay establecida. Lo que no hay hasta este momento es la voluntad, por un lado política, pero yo diría que sobre todo esto se debe a un factor de carácter de intereses económicos. ¿Qué respuesta han recibido de parte de la actual Asamblea Legislativa? Mire, yo diría que lo que estamos encontrando en la actual legislatura es un desinterés, totalmente la falta de una voluntad política. Creemos que de por medio lo que denota ese desinterés es precisamente esa perspectiva de carácter económico,
donde habrán algunos sectores que estarán presionando por el temor a este reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada. Permítame decirle que no debería de haber ningún temor, porque lo que nosotros y nosotras estamos tratando de garantizar es que en medio de estas condiciones que estamos viviendo, de impacto de cambio climático, de impacto de COVID, de la situación de pobreza que tenemos actualmente y de lo que se va a ir empeorando la economía, a nosotros sí nos parece fundamental que podamos poner ese derecho humano a la alimentación adecuada en la Constitución, porque es el Estado precisamente el que debe de tutelar, el que debe de garantizar esta realización de este derecho humano, que después lo que permitiría que se deriven varias leyes de carácter secundaria para poder gestionar de manera adecuada este reconocimiento en la Constitución. Entonces, los diputados y diputadas de sectores, de grupos de derecha, lo vamos a decir en esos términos, pues notamos totalmente un desapego hacia ponerle el interés a la población salvadoreña, porque para nosotros este derecho es fundamentalísimo en razón de las necesidades alimentarias que tiene la población salvadoreña. Ahora queremos saber quiénes se verían directamente afectados con la inclusión de esta propuesta o con la modificación de la Constitución. Bueno, yo diría que fundamentalmente, en términos generales, la gente más pobre de este país. De hecho, el derecho no reconoce, no tiene distinción de credo, de sexo, de edad. Es decir, el derecho en sí mismo es reconocido y es beneficioso para toda la población en términos generales. Pero particularmente en la situación que tenemos en El Salvador, no tenemos ninguna duda de que vendría a beneficiar a los más pobres. ¿Por qué razón? Imagínese usted que el subempleo, que es la suma de las personas que se encontraban en esa condición de subempleada, más la suma de las personas que se encontraban en desempleo, que era 6.3 y subempleo 55.7, si nosotros sumamos esa categoría de subempleo, podríamos estar afirmando que 6 de cada 10 salvadoreños en este país no contaban empleo al año 2018. Esto sin sumarle los datos del impacto de lo que ha sucedido ahorita con COVID. ¿Qué pasaba con ese grupo de personas? Bueno, pasaba sencillamente de que nos encontramos con una realidad de que son personas que tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada, a una alimentación sana, a una alimentación nutritiva, en un contexto donde además estamos viendo el crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, enfermedades de carácter renal, cánceres, etcétera. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que se está consumiendo, porque la dieta del consumo de la población salvadoreña es una dieta cargada en carbohidratos, no está recibiendo los nutrientes adecuados. ¿Y por qué no reciben los nutrientes adecuados? Porque no se le está dando la prioridad a la alimentación que se debe de poner como prioridad en este país. Entonces, de hecho, en las proyecciones que se está haciendo del Fondo Monetario Internacional, pese al repunte de que ahora se está diciendo que la situación de empleo está mejorando a partir de una mejora en la dinamización de la economía de algunos comercios. Sin embargo, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional habla que la tasa de desempleo va a subir a 9.39%. Le hablé de 6.3. Eso significa que estaríamos adicionando aproximadamente a 95.500, más de 95.000 personas se estarían adicionando al tema del desempleo. Y no perdamos de vista que ya en este país
existían 200.000 personas que estaban en inseguridad alimentaria, según los datos que maneja el Programa Mundial de Alimentos, los datos que maneja el Fondo de Agricultura para la Alimentación, para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, etcétera. Entonces, en este contexto que tenemos en este país, el tema de asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada es fundamental. A la población le cuesta adquirir los alimentos. No perdamos de vista que el salario mínimo de este país para el sector urbano es de $300 y para el caso del sector rural es de $200. En un estudio que el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, realizamos, donde determinamos el costo de vida nos mostraba que es de $706 frente a los salarios de $300 y $200. Entonces, cuando se mide la línea de pobreza en El Salvador y se dice, bueno, como la población gana $300 y $200 en lo que tienen el salario mínimo y el costo de la canasta básica es relativamente un poco menor a los salarios mínimos, eso no es tan cierto, porque ese salario mínimo, cuando analizamos, como digo, el costo de vida, a ese salario se le descuenta los descuentos de ley. A ese salario usted tiene que pagar los pasajes para moverse en autobús para ir a trabajar. Con ese salario usted tiene que pagar gastos que tienen que ver con educación, con salud, inclusive personas que están alquilando. Entonces, ahí es donde cuando comparamos esto que digo, costo de vida de $706 frente al acceso económico de los alimentos, que son 22 productos contenidos en la canasta básica alimentaria, nos damos cuenta de que ese salario no alcanza. Entonces, ¿a quiénes beneficia? Como decimos, beneficia a las personas más desfavorecidas, a las personas más pobres. Y por eso es que hacemos un llamado a la población a que apoye esta iniciativa que nosotras, las organizaciones sociales que estamos articulados en esta alianza por la reforma constitucional, por el derecho humano a la alimentación, apoyen este esfuerzo. Este no es un esfuerzo de carácter político partidario, esto lo quiero dejar claro, más en un contexto en el que estamos ahorita, de cara a unas elecciones que se vienen el próximo año, sino que este es un esfuerzo de carácter social, de carácter ciudadano, de carácter de la sociedad civil organizada. Aquí están grupos de iglesia, aquí está la iglesia católica, aquí están las iglesias históricas, que estamos muy preocupados precisamente por lo que está sucediendo con este reconocimiento que todavía no ha sido aprobado por los diputados y diputadas. Cuando uno lee los tweets, cuando uno lee la información que algunos diputados y diputadas suben en las redes sociales y dicen que están actuando a favor de la población, yo creo que están manejando un doble discurso, manejan una doble imagen, porque no se relaciona con esta necesidad fundamental y sentida por el pueblo salvadoreño. Y quiero decir que la mayoría de partidos políticos en la actual Asamblea Legislativa no tienen el más mínimo interés, no le muestran a la población el más mínimo interés por reconocer este derecho humano a la alimentación adecuada. Se nos acaba el tiempo, pero en esta ocasión pues hemos conocido más sobre el estado de la propuesta de reforma a la Constitución para incluir la alimentación adecuada como un derecho humano. Sin duda creemos que es un tema que hay que darle seguimiento y particularmente desde Audiovisuales le estaremos dando el debido seguimiento. Muchas gracias por aceptar esta invitación a la sección de la entrevista del programa Miradas. Muchísimas gracias, muy agradecido a usted y al programa Miradas y a todas las autoridades de la UCA y este programa que es bastante visto y acogido en el seno de la población salvadoreña. Muchísimas gracias. Amigo y amiga televidente, siga en sintonía de su programa Miradas.